Hoy comenzamos con el capítulo 16 del libro de Levítico. El nuevo devocional de hoy nos toca el capítulo 16 del libro de Levítico. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título el día de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá de cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer Aarón el becerro y la expiación, pues es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, y suerte por Jehová, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de su impureza. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel.
Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y vivo, y confesará sobre él todas sus iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabilitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había vestido para encontrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por su pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y que los quemare lavará sus vestidos. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Fíjense que esto aquí se hacía, como dice en el último. Esta expiación por el pecado se hacía una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Se hacía una vez al año, gloria a Dios. Volvamos entonces al inicio. El día de la expiación. Aquí vamos a ver primeramente, qué significa expiación. Expiación es la eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero. O sea, a través del animal, el macho cabrio, que también se le puede llamar chivo, y que posteriormente fue nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo se dio por sí mismo. Murió en la cruz del Calvario. Ese fue el último sacrificio, para que nosotros pudiéramos dejar de hacer todo esto que estamos leyendo aquí en este capítulo. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo dio su propia vida. Se dio como cordero. Se dio a él mismo, su propio cuerpo, en sacrificio, para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Entonces, digamos, dice
Versículo 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Recuerden que los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, en el capítulo 10, versículo 1 y 2, para recordar, decía así: Nadab y Abiú, que fueron los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Fíjense que dice allí que ofrecieron fuego extraño, que él nunca les mandó. Entonces, si eso lo llevamos hoy en día, ¿cómo sería entonces ese fuego de extraño que uno podría ofrecerle a Jehová? Estamos viendo que los dos hijos de Aarón, sus hijos también fueron sacerdotes los que murieron. Entonces ellos ofrecieron incienso como Dios no les había mandado. Entonces, si eso nos vamos hoy en día, vamos a imaginarnos en la congregación y los que ministran, los que sirven en la congregación. Cuando se le ofrece ellos fuego extraño a Jehová, y no lo analizamos con lo que hicieron los dos hijos de Aarón, que hicieron las cosas como Dios no le había mandado. Ofrecieron incienso de la manera que Dios no había mandado. Eso sería como desobedecer a sus mandamientos, como desobedecer a lo que Dios había mandado. Recuerden aquí que todo lo que se hacía en el tabernáculo, imagínense que estuviéramos hablando de la congregación, la iglesia. Todo lo que allí se hacía en el tabernáculo era dirigido por Dios. Jehová decía a Moisés todo lo que había que hacerse, los pasos, todo tal cual como Dios lo exigía, así tal cual Moisés lo daba las instrucciones y todo se hacía tal cual como Dios lo mandaba. Y eso lo llevamos hoy en día, acuérdense que tenemos la palabra del Señor, y nosotros tenemos que hacer todas las cosas de acuerdo como está en la palabra, en la Biblia. Entonces, cuando yo le estoy sirviendo al Señor en la iglesia, en cualquier área, ¿cómo de qué manera presentaría yo fuego extraño a Dios? Cuando yo estoy en desobediencia, cuando yo estoy en pecado. Cuando hablo de desobediencia, es un pecado. Cuando hablo de desobediencia es que no estoy alineada a la palabra. Estoy haciendo cosas que a Dios le desagradan y por eso estoy en desobediencia. Porque no estoy viviendo, no estoy caminando como Dios manda. Eso es fuego extraño. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Una hermana está sirviendo en la congregación en X ministerio. La hermana tiene su novio y la hermana cayó en fornicación con el novio. Y así estando en pecado, la hermana viene y está sirviendo allí. Vamos a decir como si fuera el tabernáculo, pero lo que es la congregación está sirviendo. Ella le está presentando a Dios fuego extraño. ¿Por qué? Porque allá hay pecado, hay desobediencia. Y eso se aplica a cualquier tipo de pecado, cualquiera. Recuerden que para Dios no hay pecado grande y pecado chico. Entonces, fíjense los dos muchachos, los hijos de Aarón, que presentaron el incienso, lo hicieron como no era, como Dios no lo había mandado. Y por eso el Señor los consumió en ese momento. Salió fuego y los consumió. Hoy en día no vemos, de repente nosotros no vemos cómo las personas caen muertas ahí de una vez, pero eso sí trae consecuencias espirituales. La persona se contamina espiritualmente, contamina a los demás, puede contaminar el altar. La persona puede enfermarse, pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque le está ofreciendo fuego extraño al Señor. Fuego extraño. Entonces sigamos. 2 versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo,
Cuando está hablando allí de que no entre en el santuario detrás del velo, se está refiriendo al lugar santísimo. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aquí estamos viendo, como les dije, que cuando se habla de santuario está hablando es del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿quién estaba? El arca. Y cuando habla aquí del propiciatorio, en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca. Recuerden que estaba el arca en el lugar santísimo y el propiciatorio es la tapa del arca. O sea, que Aarón no podía entrar allí las veces que él quisiera. Porque si él hacía eso, moría. Fíjense si el lugar no era tan santísimo, que ni él mismo que era sacerdote no podía entrar cuando él quisiera, las veces que él quisiera. Entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón a tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Recuerden que allí él había dicho anteriormente, Jehová, que él iba a aparecer allí entre los dos querubines, allí en el propiciatorio que es la tapa. De allí es que le iba a hablar. 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Aquí vemos que son dos animales, pero los dos animales a la final son para lo mismo, para quitar el pecado, la culpa, los dos. Se vestirá la túnica santa, 4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación para sí y por su casa. Vamos a detenernos aquí. Aquí vemos que aún para entrar allí en ese lugar, el Señor da instrucciones aún de lo que debe ponerse. Fíjense, dice que tendrá las túnicas santas de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. O sea que antes de ponerse las vestiduras tenía, como quien dice, que bañarse con agua. Tenía que hacerlo. Miren todo este protocolo que tenían que hacer para hacer eso. Y de la congregación de los hijos de Israel, tomado 2 machos cabrios para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Fíjense aquí. Aarón debería de tomar, Aarón iba a presentar primero su propio becerro, su propio animal, como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y su familia. Fíjense, primero él se limpiaba como quien dice él y después para limpiar al pueblo. O sea, fíjense que todo tenía un orden. ¿Por qué Aarón tenía que hacer eso? Primero ofrecer ofrenda por él y su familia. ¿Por qué? Para que el Señor también perdonara los pecados de él, para ser limpiado, para que ser quitado sus pecados de él, de su familia. ¿Para qué? Para que Dios los recibiera, para que ellos fueran justos delante de Dios, para que fueran justos. Por eso es que se hacía todo este sacrificio.
para recibir él, para que se quitara el pecado de él y de su familia, y después lo hacía para quitar el pecado al pueblo. Pero primero él y después los demás, los del pueblo. Primero él, su familia, y después era limpiado el pueblo. Y todo esto se estaba haciendo ¿para qué? Para que ellos quedaran purificados y para que el Señor los recibiera como justos, para que fueran justos delante de él. Porque si eso lo llevamos hoy en día, ¿qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Para que nosotros fuéramos aceptos delante de él, justos. Nosotros fuimos aceptos y justos por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que como todavía no había venido lo de la redención, tenía que hacerse todos estos sacrificios y todo esto, lo que estamos leyendo. Porque todavía no había muerto nuestro Señor Jesucristo, no había pasado la obra de la cruz del Calvario, en la cruz. Pero después que el Señor dio su vida, nos hizo aceptos delante de Dios. A los ojos de Dios somos aceptos, somos justos. Nos declaró justos y aceptos delante de él, por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero antes no era así. Antes había que hacer los sacrificios para que el Señor nos declarara justos, para que el Señor declarara su cuerpo justo, para que fueran purificados, quitado el pecado de ellos. 7. Después tomarás los dos machos cabrios y los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabrios, una suerte por Jehová y la otra suerte por Asael. Aquí estaban haciendo como un tipo de sorteo sagrado para ellos determinar cuál animal sería apartado como ofrenda para el Señor y cuál animal sería llevado y los iba a llevar los pecados del pueblo al desierto de Azazel. O sea que un animal iba a ser sacrificado y el otro animal era el que los iban a soltar allá al desierto de Azazel, porque él iba a llevar los pecados del pueblo encima. Esto me hace recordar, recuerden, que la palabra del Señor dice, ¿verdad? ¿Quién fue el que llevó todos los pecados de la humanidad encima de él? Nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros estamos viendo, y hemos visto anteriormente también, cuando ellos le tenían que poner la mano encima y ponían sus manos encima del animal para transmitir los pecados. Los pecados que la persona tenía se transmitían al animal. ¿Y quién fue el que cargó todos nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra. Él cargó con todos los pecados de la humanidad. Sobre él cayeron todos nuestros pecados. Sobre él. Y aquí los llevaba el animal. Pero como él fue el último cordero, quien se entregó por sí mismo, nuestro Señor Jesucristo, bueno, como cordero cayó todo el pecado de la humanidad sobre él. No un número limitado, no toda la humanidad. Él cargó con todos los pecados de la humanidad, entregándose como cordero. Y aquí vemos que lo llevaba era el animal, que luego fue la representación de nuestro Señor Jesucristo. 9. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Allí en el 10 estamos viendo que al otro, el macho cabrío, que es el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, que era el que iba a quedar vivo, lo mantendrían con vida delante de Jehová. Entonces, cuando iba a ser enviado a Azazel al desierto, ahí el pueblo iba a ser ¿qué? Purificado.
El pueblo sería purificado y así serían justos ante Jehová. Ese procedimiento era para eso, para purificar al pueblo y para que Dios los aceptara como justos, aceptos delante de él. 11. Y hará traer Aarón al becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación para sí. Fíjense, primero para él, para ser el reconciliado delante del Señor, para ser justo delante del Señor. El Señor fue limpiado por su pecado, primero él y por su casa, dice. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, primero, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario. Aquí estamos viendo el procedimiento que se debía hacer, que cometieron un error los hijos de Aarón. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Fíjense. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Fíjense, de rociaban la sangre, era allí en la presencia de Dios, hacia el propiciatorio, que es la tapa. Esparcirá con sus dedos 7 veces, que es el número perfecto. Y eso se trata de la purificación, para que la persona fuera purificada, bien sea ellos o cuando estuvieran purificando también al pueblo. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahí están hablando del lugar santísimo. Recuerden que en el lugar santísimo era que estaba el arca y el propiciatorio, que es la tapa. Y allí estaban los querubines pegados a la tapa, y de allí, de entre medio de los dos querubines, ahí hablaba Jehová. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Fíjense. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación. O sea, nadie más debía de estar allá adentro con él. Debía de entrar él solo y los demás deberían de esperar hasta que él terminara de hacer todo el ritual. Había que esperar. Y fíjense, aquí como ya habíamos dicho, entraba él solo, tenían que hacer todo el ritual que ya estuvimos leyendo y tenían que esperar. Primero, como quien dice, purificarse él, santificarse él, quitar el pecado de él y de su casa, y después, como dice aquí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Después venían los demás. Esto me hizo acordar también a Job. ¿Recuerdan Job? Que él decía, ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos, porque él decía, no vaya a ser que hayan pecado y él no supiera. Entonces, por si acaso, no vaya a ser que ellos hubiesen pecado, él ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos. ¿Eso es para qué? Para que el Señor quitara su pecado, su culpa, por si acaso ellos hubiesen pecado. Fíjense cómo hacían todo eso, todos esos rituales. Y Job lo hacía. Entonces, cuando la persona lo hacía, Dios aceptaba y era quitada la culpa, el pecado de la persona. Era purificada. Dios lo aceptaba. Era aceptado por Dios. Entonces, si eso lo llevamos hoy en día, fíjense que ya no tenemos que hacer ese ritual. Ahora, con el simplemente de arrepentirnos, de entrar con el Señor en oración con corazón sincero, Señor, perdóname, fallé,
hice esto y esto, perdóname, Padre, estoy arrepentida por completo. Perdóname, Señor, límpiame con tu preciosa sangre. La palabra de Dios dice que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia, nos perdona y ya nos acepta. Mientras la persona esté en pecado activo, allá hay problema. Allá hay por un momento como una separación, porque el pecado separa a Dios del hombre. Antes era así, por eso es que había que hacer todos estos rituales, sacrificios, para que Dios pudiera perdonarlo, quitarle el pecado y pudiera aceptarle. Pero ahora nosotros no. Nosotros, claro, igual las personas pecan, pero nos arrepentimos, clamamos al Señor, nos apartamos del pecado y el Señor nos limpia de toda maldad. Y ya estamos ya. Nuevamente las cosas se arreglan con Él. Nuestra relación ya es restablecida, como quien dice. Él siempre está allí esperando que uno se acerque, que uno reconozca los pecados, que uno clame, que diga que lo necesitamos. Nosotros no somos autosuficientes, dependemos de Él. El Señor siempre está allí, amándonos, siempre está allí para abrazarnos, para llenarnos de su presencia, de su Santo Espíritu. Siempre está allí. Qué obra tan hermosa. 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro, de la sangre del macho cabrio y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces y lo limpiará y lo santificará. Fíjense, hace eso para limpiarlo, para santificarlo de las inmundicias de los hijos de Israel. Todo es por el pecado. Tienen que hacer todos esos rituales. Todo es para limpieza, para purificación, para quitar toda culpa, todo pecado. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrio vivo y pondrá Aarón sus 2 manos, aquí están, ¿no? Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Vieron? Él le imponía las manos al animal, confesaba todos sus pecados, todo lo malo, todo lo que habían hecho, todas sus iniquidades, todo. Y los pecados se le transferían al animal. Y dejaban ese animal vivo y lo enviaban al desierto. Al desierto. Lo enviaban por mano de un hombre destinado para eso, escogían a un hombre. Estamos viendo que los pecados se le transferían al animal. Después, posteriormente, quien llevó todos los pecados de la humanidad fueron nuestro Señor Jesucristo. 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabilitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestiduras, su vestido saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Primero él, su familia y después el pueblo. Se limpiaba él, su familia y después el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado, el que hubiere llevado el macho cabrío a Asael, o sea, la persona que fue asignada para eso, lavará sus vestiduras, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Fíjense, como él fue a llevar el animal, sobre el animal él cargó todos los pecados, todas las iniquidades, todo. Entonces él se iba a contaminar, porque ese ya era un animal contaminado. Y él vendría y tendría que lavarse. Dice que ahí que lavará sus vestiduras y lavará también con agua su cuerpo, para que pueda después entrar al campamento. O sea, se tenía que descontaminar. Eso es como que la palabra, cuando dice la palabra del Señor hoy en día, se dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu.
El cuerpo físico se contamina, el espíritu también, pero el cuerpo físico también. Y ahí había una contaminación de cuerpo. Él se tenía que lavar con agua y lavar sus vestiduras. Hoy en día también nos tenemos que limpiar, lo manda la Escritura. Dios nos manda que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Uno se puede contaminar hasta entrando en un lugar. Se puede uno contaminar, pero uno ora y se limpia. Se limpia. Por la obra que hizo el Señor Jesucristo, ahora nosotros nos podemos limpiar en el nombre del Señor Jesús. La palabra del Señor dice que todo lo que hagamos con hechos o con palabras, todo sea en el nombre del Señor Jesús. 27. Y sacarán fuera del campamento al becerro, el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Fíjense. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Fíjense. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. O sea, prácticamente solo tenían que hacer una vez al año. Todo este ritual, que ahora las cosas cambiaron. Nosotros ahora cuando estamos con el Señor, que vamos a entrar en oración, todos los días tenemos que ponernos a cuentas con Él. Todos los días tenemos que pedirle perdón, porque el ser humano peca, así sea con pensamiento. Con el pensamiento peca, con una duda. Todo lo que se hace dudando es pecado. Si supimos hacer lo bueno, dice la palabra, no es pecado. Si supimos hacer lo bueno y no lo hicimos, es pecado. Entonces con cualquier cosa uno peca. Y por eso cuando uno ora, siempre uno se pone a cuentas con Dios, limpia su corazón para poder entrar al Señor en oración, clamar y pedir y todo. Primero de haber limpiado nuestro corazón. Porque si tuve un problema y tengo un rencor contra otra persona, yo no puedo entrar ahí a orar al Señor con esa situación en mi corazón. Primero tengo que estar allí humillada, renunciando a eso, pidiendo perdón por guardar rencor en el corazón, perdonando a la persona. Primero tengo que tratar eso allí para poder entrar a Dios y orar y clamar y todas esas cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida, dice la palabra del Señor. Ajá, dice. Y aquí lo hacían, la limpieza de los pecados, lo hacían una vez al año, este ritual. Y nosotros lo tenemos que hacer todos los días. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Fíjense, porque en este día, versículo 30, se hará expiación, o sea, se quitará pues la culpa o se quitará el pecado. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. 31. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá de vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la consagración. Otra cosa, cuando nosotros estamos en oración y nos ponemos a cuenta con Dios, allí nosotros nos estamos santificando y también estamos limpiando nuestras vestiduras. Fíjense aquí como constantemente para hacer algo tenían que lavar sus vestiduras porque tenían que estar limpios, tenían que estar purificados. Tanto ellos físicamente, por eso que se lavaban con agua, se bañaban con agua, y también sus vestiduras. Y eso hace recordar que la palabra del Señor dice que en el reino de Dios no entrará nadie que tenga arruga, con ninguna arruga, ninguna mancha. Entonces eso lo arreglamos cuando estamos nosotros en oración. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros allí nos ponemos a cuenta con Dios. Nos estamos limpiando, santificando
y estamos limpiando nuestras vestiduras. 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Ahí estamos viendo de verdad de una manera especial la obediencia de Moisés. Como Moisés, mira, por eso es cuando Dios hace un llamado a alguien, lo levanta a trabajar en un ministerio, es porque la persona ya está preparada, ya el carácter de él ha sido formado allá en la persona, porque el Señor le interesa mucho la obediencia, que la persona sea obediente. Si la persona todavía no está preparada, eso va a traer muchos problemas. Pero cuando ya la persona ha sido tratada, ya ha sido procesada por Dios, y el Señor la llamare y la levantare, eso va a ser de bendición. Fíjense cómo Moisés ha dado la talla en todo. Todo lo que Jehová le manda, ahí Moisés lo cumple. Moisés era un hombre sumiso y obediente. Todo lo que Jehová le decía, él lo hacía. Y le damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por lo que hizo en la cruz del Calvario. Oh santo, porque si no tuviéramos a nosotros ahorita en eso, tú imagínense toda la humanidad, toda la gente, todo su pueblo haciendo sacrificio. Y miren cómo todo se solucionó a través de la entrega de un solo, el último Cordero, nuestro Señor Jesucristo, que llevó sobre sí todos nuestros pecados, pagó con su propia sangre nuestra deuda, porque nosotros merecíamos la muerte, nosotros lo merecíamos, pero Él se puso en nuestro lugar. Así como vemos que esos animales eran en sacrificio. Ellos no habían hecho nada, quien lo había hecho era la persona, pecado, pero sobre ellos caían todo el pecado. Y era limpiada la persona, acepta al Señor. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, Dios nos acepta por la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hiciste aceptos. Gracias porque nosotros podemos entrar confiadamente a ese lugar santísimo que solamente se entraba una vez al año. Ahora podemos entrar nosotros todos los días, a cualquier hora, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias, estamos en tu diestra, en tus manos, nadie nos arrebata de ella. Te pedimos que esta tu palabra, Señor, penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y se haga uno con nosotros. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.